La conversación que tuvo con Mariana, la presentación del centro documental del CAPA 9, que para nosotros es tan importante este lugar, que bueno, estuvo Alicia haciendo la presentación un poco en el marco institucional de lo que nosotros creemos que es un centro documental y de todo lo que va a pasar en la Casa Cova cuando ojalá que el año que viene la podamos abrir al público. Bueno, era en el día 2, tenemos el honor que están acá sentados Pablo Engelman, Hernán Bisman, también Romina Santa Cruz, que van un poco a hablar en particular de lo que hacen en la editorial Bisman y bueno, un poco nos van a contar esa pasión que tienen. Yo hoy le contaba a algunos conocidos una infidencia, hoy Hernán no comió, tuvimos un almuerzo donde no comió y se nos pasó hablando de la editorial. Creo que es una pasión que tiene y es contagioso realmente en estos momentos que estamos viviendo, que a veces te tira para abajo el día a día y vos tienen en la editorial una pasión por lo que hacen que es contagiosa y creo que nos hacen bien que estén hoy acá. Así que le dejo la palabra a Carla, que va a hacer la presentación, que también tiene mucho que ver en la organización de la feria. Bueno, gracias por venir. Bueno, esto es una formalidad. Muchos de nosotros que estamos acá ya conocemos la trayectoria de estas tres personas que tengo acá al lado. La verdad, súper feliz de que esto sea posible y compartir espacio. Y sobre todo de los 2 días, ¿no? Que, bueno, yo soy Carla, la coordinadora del Departamento de Género. Me encargué un poco de fomentar este evento para compartir múltiples miradas, múltiples perspectivas, básicamente. Alicia, Oscar, Mariana, ayer. Y justamente el objetivo de estos eventos es eso, es compartir, es tener distintas perspectivas y justamente valorizar roles dentro de la profesión que quizás normalmente no se pone el foco ahí, ¿no? Y el trabajo en equipo y destacar también parte del equipo. Por eso, por ejemplo, citamos a Romina hoy, que es parte del estudio y que tuvo un rol muy importante en el proceso de la gestión de este gran libro que se sacó. Así que, nada, muy contenta y feliz de hacerlo posible. Así que paso brevemente a contarles un poco quiénes son y trayectoria. ¿Sí? Romina Santa Cruz nos acompaña hoy. Es arquitecta, especialista en docencia universitaria y cursó el doctorado en arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente es tutora académica y docente del taller vertical de diseño arquitectónico en la FAU también. Desde el año 2007 forma parte del estudio Mariani Pérez Maravilla y Cañadas, realizando diversas tareas tales como proyecto, dirección, documentación, publicaciones, armado de exposiciones y archivo, que es de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Además desarrolla actividades de forma independiente y asociada en concursos, proyectos y diversas obras. Hoy vamos a hablar en 2 partes, ¿no? Pero bueno, Pablo Engelman nos acompaña también, que es socio de Bisman Ediciones desde 2015 y editor adjunto con Hernán Bisman en centenas de publicaciones y muestras nacionales e internacionales de arquitectura desde 2007. Es arquitecto por la FADU-UBA, con posgrado en alta dirección de urbanismo por la Universidad de Palermo y es profesor titular del proyecto de final de carrera, proyecto urbano en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo y profesor en materias 1 y 2 fue en el Instituto de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín. Coordinador de seminarios de gestión cultural, seminarios no método, acciones sobre el patrimonio, seleccionado para la 7ª reunión de cátedras de UNESCO en comunicación, ciudad y espacios públicos, por su investigación en eficiencia urbana en las ciudades del Atlántico y del Pacífico en la Universidad de Lima en 2018. Tiene un montón de más de currículum que después lo podemos ver en LinkedIn. Y finalmente, Hernán Bisman, que es director de Bisman Ediciones, editorial que fundó en el 97, editor y curador. En su carrera ha editado, y junto al equipo de Bisman Ediciones, cientos de libros de arquitectura y urbanismo para estados, instituciones, universidades y arquitectos de muchas ciudades de Iberoamérica. Y justo también hoy nos convoca el libro también de Mar del Plata. En los últimos años fue director editorial de documentos de arquitectura y urbanismo, Arquis, de la Universidad de Palermo, y de las revistas Metro, Arquitectura y Construcción, 866. Arquitectura y Ciudad en Clave Argentina, editor general de la revista de arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos y editor general del Atlas Ambiental de Buenos Aires. También es director de la Galería de Residencia de Arquitectura de Bisman Ediciones en Buenos Aires
co-curador de 3 envíos oficiales de la Argentina y de la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia y de San Pablo, curador invitado de las Bienales de San Pablo, La Habana, al Instituto de Cervantes de Tokio y al Colegio de Arquitectos de Cataluña. También director museográfico de 3 ediciones de la Bienal Internacional de Arquitectura Argentina y director ejecutivo del Museo de Arquitectura y Diseño de Buenos Aires. Esto es importantísimo en este contexto y con esto cerramos, está buenísimo mencionarlo, que en 2015 fue elegido por Presidencia de la Nación para ser curador general del sitio de memoria ESMA, museo promovido por el Estado para recordar el campo de la tortura y exterminio más terrible de la dictadura argentina, que hoy es visitado por decenas de miles de argentinos y extranjeros y recientemente fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La verdad que en este contexto está muy bueno y bien a colación. Encantada, un honor que estén acá y bueno, disfrutemos de esta charla. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas, gracias por la presentación. Y es verdad, es muy importante en este contexto la nominación y después la promulgación del Museo de Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad. La verdad que sí, estoy re de acuerdo. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos y a todas que estén hoy aquí, agradecerle a Diego y a Leandro su generosa invitación, agradecerle a Maraide, que la tengo acá a la vista, porque nos hizo descubrir una Mar del Plata que no conocíamos en ocasión de la edición de su libro, la verdad que una Mar del Plata que solo ella puede contar, y por supuesto a Oscar Cañadas por enlazarnos con el CAPBA 9 y con esta gestión que la verdad que nos ha sorprendido enormemente. Estamos muy acostumbrados a trabajar con colegios de arquitectos argentinos y del exterior y esta gestión es impecable. Hay que decir, hemos recorrido estos 2 días las sedes, los proyectos, hemos conversado acerca de su visión, acerca de la disciplina y la verdad que impresiona para bien. Eso también es un soplo de aire fresco en esta Argentina que estamos viviendo. Además saludar a Romina, que tanto nos ayudó con el libro del estudio y bueno, por supuesto a mi socio, que sin él nada de todo lo que voy a contar ahora sería posible. Reflexionar un poquito también acerca de lo que nos convoca, que es esta Feria del Libro, que en rigor significa una feria de lectores y una feria de libreros y en este caso también para nosotros una feria de editores. Ayer tuvimos la maravilla de escuchar esta conversación de Oscar con Mariana, que la verdad que a todos nos dejó muy emocionados. Fue lindísimo ver esos libros pasar en el PowerPoint que estaba atrás en este televisor, escritos, subrayados, anotados y dibujados por Oscar. Yo le decía ayer, era como ver las arrugas de su cara o las líneas de su mano. Fue una forma de conocerlo más. Y la verdad que fue muy impresionante. Yo tenía ganas, más allá de ese currículum que leyeron, que es un currículum disciplinar, contar un poco mi relación, por eso un poco plomo, pero me dio ganas, discúlpenme, de contar un poco mi relación con los libros, ya que estamos acá rodeados de libros en esta idea tan maravillosa de la Feria del Libro. A mí siempre me gustó leer. Siempre me gustó leer mucho. Mi familia es una familia de lectores, yo soy hijo único, ustedes saben, los hijos únicos se aburren bastante, entonces era una maravilla, porque yo un día descubrí que no me iba a aburrir nunca más en la vida, que podía leer todo lo que quisiese. Mis papás tenían una biblioteca muy, muy grande y yo de chiquito podía agarrar el libro que quisiese, algunos los entendía, otros no, pero leía todo lo que estaba a mi alcance, absolutamente todo. Y eso era como muy bien visto por mi familia y por los amigos de mi familia, estaban todos muy orgullosos, parecía como una actitud muy razonable, muy madura para un chico de esa edad. Ya cuando llegué a la adolescencia hubo cierta inquietud, ya no les gustaba tanto que estuviese leyendo todo el día, ya me decían, entraban a la habitación, prendé la luz, estás muy oscura, lee con más luz, o sentate bien, o ¿por qué no salís un poco a jugar? ¿No querés ir a andar en bicicleta? Fútbol nunca fue mi target, pero bicicleta, me decían, anda en bicicleta. Había como una cosa que ya empezaba a ser como un poco molesta para ellos que yo estuviese todo el día leyendo, y a mí me empezó a poner un poco incómodo. Y eso ya fue casi cercano a terminar el secundario. Yo exprimía a mis profesores de literatura y de lengua, les pedía recomendaciones. Un profesor maravilloso y gran escritor, Fernando Sorrentino, me reveló a Borges a mis 16, creo, años o algo por el estilo, y para mí fue realmente una
fue un impacto muy impresionante conocer a Borges y leerlo. Y coincidió con un año antes de entrar a la facultad. Mis padres no son arquitectos, nadie de mi familia lo era. Mi mamá había comprado una serie de revistas estadounidenses, de esas que traen los planos para que la gente se compre casas prefabricadas, algo por el estilo. Y a mí me impresionaron mucho las plantas, ¿no? O sea, yo siempre fui un tipo con muchos tocs y vieron que la planta ordena muy bien. Josep Ferrando dice que la planta ordena y el corte emociona. Yo de cortes todavía no sabía de plantas y la verdad que me gustaba mucho. Entonces me puse a dibujar plantas sin ningún conocimiento previo. Eran como estas dos cuestiones asociadas, ¿no? El tema de leer permanentemente y el tema de dibujar. Y entonces naturalmente me pareció que tenía que estudiar arquitectura, ¿no? Como que se caía de maduro que esa iba a ser mi vocación. Bueno, estudié arquitectura en la UBA, estudié mucho y se repetía todo el tiempo que mis papás me decían, hace algo, ¿no? Como, dejá de leer, hace algo, dejá de dibujar, hace algo. Y yo dije, claro, un día descubrí en los primeros años de la facultad que ese hace algo era editar. Lo descubrí muy joven, lo descubrí estudiando y empecé a hacer la primera revista que hice, gracias, en la vida, sin Pablo todavía, lamentablemente, que era una revista estudiantil. Y a mí me encantó esa disciplina, ese oficio que se me abría por delante. Me encantó porque me pareció que era una forma de leer impunemente, o sea, editando podía leer todo lo que se me dé la gana y nadie nunca más me iba a molestar, pero además era una forma maravillosa de dar de leer, ¿no? O sea, esta feria fue un poco eso, ¿no? O es un poco eso. Yo veía a los chicos retirando sus revistas y libros, a los libreros vendiendo, el hermoso stand que nos dedicaron aquí en el colegio con las publicaciones que donamos, que trajimos con Pablo en la mano para que ustedes puedan disfrutar, siendo exhibidas. Bueno, dar de leer, ¿no? Que es una cosa maravillosa, quizás mejor que leer, dar de leer. Y se me apareció una oportunidad maravillosa con un amigo que se había recibido ya, Sebastián Linder. Nos presentamos a un concurso de esos que organizaba Glusberg en la Bienal de Buenos Aires, un concurso para 3 torres en Puerto Madero. Hicimos el ejercicio y ganamos. Fue muy sorprendente, ganamos. Y se estilaba en ese momento, cuando vos ganabas un concurso, tenías que llevar todo tu material a la Sociedad Central de Arquitectos para que te lo publicaran en la revista de la Sociedad Central, que para ese momento era la revista más importante de arquitectura del país y además la más antigua. Y yo lo llevé y me quedé enamorado de la redacción. Si ya me había enamorado de hacer solo una revista estudiantil, cuando vi una redacción de una revista, me voló la cabeza. Era el lugar más lindo que había visto en mi vida. Y pedí quedarme, ofrecí quedarme a trabajar gratis y me aceptaron, que me quedé de pasante en la Sociedad Central. 3 años me quedé haciendo la revista gratis, aprendiendo muchísimo de Miriam Chandler, que había trabajado en Suma, a cargo de Suma, después del ALA, por supuesto después de Marina Weissman, y me enseñó todo con mucha generosidad ella, cómo era el oficio de editar. Imaginemos igual, casi no había computadoras, digamos, era como otra época, era un oficio levemente distinto, pero era la misma vocación. Y además, como había ganado ese concurso de Glusberg, también me conecté con Glusberg. Se recuerden, Glusberg lo que hizo por la arquitectura fue, lo hablábamos con Maridé, excepcional, digamos, o sea, era desde el CAIC y desde el Museo Nacional de Bellas Artes, la difusión que él le entregó a la arquitectura en términos expositivos y también editoriales fue increíble, y también me quedé muy cercano a Glusberg. Con lo cual, hice 3 años de pasantía mixta, aprendiendo a publicar y aprendiendo a exhibir. Y así es que me convertí en esta figura que se llama editor de arquitectura, y que es lo que soy. En 1997, y por eso el año de fundación de la editorial, en 1997 tuve la sorpresa de que Julio Kesselman, el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos por esa época, como Miriam se retiraba, se jubilaba, me ofreció dirigir la revista. Y para mí fue como un regalo increíble. Me iban a empezar a pagar por lo que había trabajado 3 años gratis, pero además me nombraban oficialmente editor. Era el primer día que yo podía decir soy editor. Palabra rara y mucho más todavía curador, que en ese momento todavía no se entendía. La gente me preguntaba, como sabían que yo había estudiado arquitectura, pero no era arquitecto, y como editaba y no se entendía lo que era un editor, me decían, ¿sos diseñador gráfico? ¿Vos? Y yo, no soy editor. Tomó muchos años que la gente entienda qué significaba ese término, y ni les cuento en el mundo de la arquitectura curador, que es lo que me entrenó Jorge Glusberg, ¿no? Para hacer.
Bueno, finalmente fundamos la editorial con mi primer socio, Claudio Robles, la fundamos en el 97 y esa editorial duró hasta el 2001, por supuesto, donde todos quebramos, o muchos quebramos, y en el 2002 refundé la editorial Bisman Ediciones. Y desde hace 15 años, Pablo me acompaña, me completa y me lleva de la mano por este mundo maravilloso de que editemos juntos cantidad y cantidad y cantidad de libros. Bisman Ediciones, esta es la imagen que estamos viendo ahí, es nuestra sede en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Bisman Ediciones es una editorial que edita publicaciones y que cura exposiciones. Nos dedicamos solamente a eso. No hacemos libros de ningún otro tipo, ni muestras de ninguna otra cosa. Trabajamos allí juntos, dirigiendo la editorial, intentando de que cada libro sea un caso especial, ya vamos a hablar en un rato de eso, poniéndole mucha pasión, como decía Leandro, a veces no almorzamos, tan apasionados que somos con esto. Y tenemos un equipo interdisciplinar para hacer esto, o sea, no lo hacemos nosotros dos solos. Hoy editar, así como hacer arquitectura, es un ejercicio interdisciplinar, digamos, complejo y múltiple de actores. Pasa lo mismo con la edición. O sea, nosotros tenemos un grupo importante de trabajo, que hay diseñadores gráficos, por supuesto, correctores de castellano, editores, cartógrafos incluso. Últimamente hemos incluido cartógrafos en nuestro equipo, infógrafos, fotógrafos, por supuesto, de arquitectura, y todo eso lo hacemos aquí en nuestra sede del barrio de San Telmo. Es la verdad un trabajo maravilloso, cada día que llegamos a la editorial agradecemos. La pandemia nos hizo hacer algunos cambios importantes, antes estábamos todos los días allí, ahora estamos 3 veces por semana, no pudimos lograr que nuestros equipos, ni nosotros mismos creo, querramos volver completamente a la presencialidad, pero lo hacemos con muchísima dedicación. Esta es una típica escena en la editorial, la que estamos viendo, de trabajando con un autor. Hay un trabajo como muy profundo con los autores. Bueno, Maridé y Oscar y Romina lo saben, lo hemos vivido. Un libro lleva aproximadamente 1 año en realizarse, a veces más, ¿no? Este maravilloso libro de los concursos que hicimos en el 2007, terminamos en el 2007, llevó 3 años de trabajo con Rolando Yere, 3 años. Se vendió en El Pozo, tuvo todo un sistema maravilloso de gestión que ahora vamos a hablar. Pero la típica escena es esta escena, digamos, interdisciplinar, de trabajo conjunto, donde cada libro es un proyecto. Como para ustedes cada edificio es un proyecto, para nosotros cada libro lo es. Y bueno, en ese sentido hemos logrado una producción bastante importante, digamos, de libros. Ya tenemos nuestro propio libro de libros, que es una maravilla. Acá me emocionaba porque el colegio, esto se lo mandamos digital y lo imprimió, tuvieron hasta esa generosidad con nosotros. Y bueno, cada libro tiene su historia. Tenemos una particularidad, además, que no solamente editamos, sino que además gestionamos los libros. El 95% de las editoriales del mundo lo que hacen es dicen, uy, vino Freddy Massad, le quiero hacer un libro a Freddy Massad y después me voy a dedicar a venderlo para recuperar la inversión. Yo entendí, desde que fundé la editorial, que eso no era un camino sustentable. Como ustedes saben, ese 95% de editoriales, la mayoría está fundida o en proceso de fundirse. Digamos, hoy la venta unitaria de ejemplares de libros y sobre todo libros técnicos para un nicho tan reducido como es el nuestro, aunque lo hemos ampliado a muchas ciudades de Latinoamérica y España, no es suficiente. Y además eso te pone un problema, que es que para hacer el libro que querés, tenés que negociar de alguna forma con el lector para saber que te lo van a comprar. Entonces es muy difícil. Nosotros lo que hacemos es otra cosa, nosotros gestionamos el libro. Para instituciones, estados, universidades, colegios de arquitectos, empresas, constructoras, gestionamos el libro. Nos ocupamos de que alguien lo pague, o muchos lo paguen, muchos actores paguen el libro. Si ven cualquiera de nuestros libros, tienen montones de sellos, digamos, en sus contratapas o en sus tapas muchas veces, y eso lo hacemos porque lo que nosotros queremos es regalar los libros. El motor fundamental de nuestra editorial es que los libros les lleguen a ustedes, los lectores, gratis. Y lo logramos, muchas veces ahora vamos a ver que sorprendentemente los logramos. En este camino además hemos recibido muchos premios. La Sociedad Central de Arquitectos y el CEPAU han sido muy generosos con nosotros, nos han dado creo que 11 veces el premio SCA-CEPAU al ensayo publicado
o a la investigación publicada. En este caso, por ejemplo, Historias de las villas de la ciudad de Buenos Aires, de Valeria Snikovsky, un libro maravilloso, que era una tesis de doctorado de más de 1000 páginas que hemos reducido y reeditado a un libro de divulgación de 400, con muchísima documentación, o este caso parecido de Buenos Aires tras las huellas del futuro, una maravillosa trabajo de Andrés Bortagaray acerca de por qué Buenos Aires, con los planes que no concretó urbanos, sí transformó su realidad. O este que acabo de acariciar, porque es un libro que amamos, Poéticas colectivas, que es un libro que fue una locura, muy graciosa, después lo vamos a contar más en detalle, pero que es un libro que está cortado a la mitad, después en 3, después se vuelve a reconstruir. Ganó el premio el año pasado Escase Pau a la mejor edición del año de libros de arquitectura. Gómez, un libro que aquí en Mar del Plata creo que es bastante conocido, una novela gráfica de Gustavo Diegues que transcurre aquí, en la ciudad, sobre todo en el Ariston, que disfrutamos muchísimo hacer. Crítica de choque, el libro de Freddy. Con este libro nos conocimos con Freddy Massat, hoy nuestro socio en España. Este libro lo financió la Universidad de Palermo y regalamos la tirada completa a los estudiantes de la facultad y a otros tantos. Hemos traído aquí unos cuantos para que ustedes tengan. El libro de ladrillo. Hacemos muchos de estos libros, ganó un premio también recientemente, son libros interesantes, libros colectivos en este caso de materialidades arquitectónicas, pero este era un libro muy necesario que contaba la tradición, o cuenta, digo contaba porque está agotado, pero cuenta la tradición de la construcción en ladrillo en nuestro país tan importante, que de esto sabe muy bien María Aide. Y además hacía como una serie de ensayos, tanto académicos como disciplinares, acerca del construir en ladrillo. Una casa, un libro muy interesante que también ganó el primer premio hace unos años, Escase Pau, un concurso muy importante que ya en un ratito les voy a contar. El Atlas Ambiental de Buenos Aires, un libro que también ganó el primer premio Escase Pau en el 2006, si mal no recuerdo, 2004, que fue un gran libro que hicimos para el CONICET. Lamentablemente iba asociado a una página web muy importante que el gobierno de Macri, cuando Macri intendente de la ciudad, decidió abandonar esa web y ni siquiera la backupearon y se perdió. Rosario, Arquitectura con Identidad, que fue el primer libro que ganó un premio de nuestra editorial en el 2003, y que era un pantallazo acerca de lo que estaba pasando en Rosario, que ustedes recordarán que con sus centros de gestión y participación y la obra de Rafael Iglesias y otros arquitectos muy importantes rosarinos, había producido en todos nosotros un impacto muy especial. Y luego este libro, Fractales de la Modernidad, de Edgardo Freixelinard, que se ganó un premio en Francia, sorprendentemente lo propusimos para un premio en Francia, Design and Design, y ganamos el primer premio, y el libro de concursos, que nos dio una gran alegría porque fue un libro muy importante para nosotros, una gestión maravillosa de Daniel Silverfaden al frente de la Sociedad Central de Arquitectos, que sin el dinero para hacer un libro millonario en gasto, lo vendió del pozo. Una gestión increíble, lo vendió del pozo. O sea, cuando estábamos editando el libro con Rolly el primer año, hicimos los renders de tapa, lo pusimos a la venta a la matrícula y lo compraron entero. Se compró toda la tirada mientras lo estábamos haciendo. Lo editamos, lo distribuimos y se agotó. Fue una cosa maravillosa. Y la Cámara Argentina de Publicaciones en el 2008 nos dio el premio al libro mejor editado del país, entre todos los libros. No fue mucho mérito porque quedamos finalistas con Gaturro, nunca entendí por qué, pero le ganamos a Nick. Y el premio de la Bienal de Quito de 2009. Es cierto. Y la revista Arquis, que fue un caso muy especial, eran documentos de arquitectura muy interesantes, también bajo la dirección de Daniel Silverfaden. Hicimos 10 números y 6 tuvieron premio Escase Pau a ensayo publicado. Y los libros estos de la cátedra de Solsona Ledesma, de la FADUBA, que además de ganar premios ambos en la Bienal Internacional de Arquitectura Argentina, nos dieron el gusto de poder trabajar con Solsona mano a mano, hablando de torres. O sea, hablar con Solsona de torres, se imaginan. Y la revista de la Sociedad Central de Arquitectos, que hicimos 17 años, que para nosotros fue un trabajo muy especial, muy importante. Cada libro era un documento cada revista era casi un documento libro. Trabajábamos más de 10 personas en cada
en cada ejemplar, una revista trimestral por momentos, cuatrimestral por momentos, que nos dio el CAIC, el premio a la difusión de la arquitectura. Y además nos dedicamos paralelamente a hacer una cantidad muy importante de exposiciones. Yo tuve el honor de ser director del MARC, del Museo de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos, 4 años. Allí con Pablo curamos más de 400 exposiciones. Digamos, la política que le dimos al museo fue aprovechar los 4 pisos que el museo proponía, planta baja y 3, más un sótano para conferencias, y hacer ahí cantidad y cantidad de actividades superpuestas, permanentes y con cambios rotativos cada un mes, logrando que el museo pase de tener 30 visitantes por mes a picos de 5.000 o 6.000 personas por mes. Fue realmente muy interesante, aprendimos ahí mucho de gestionar exposiciones, y ahora les voy a contar cómo terminó esta historia, que es muy divertido y a la cual los voy a invitar a acompañarnos. Este fue el primer envío que hicimos a la Bienal de San Pablo. Ahí está mi mujer, que está acá sentada en primera fila, embarazada de mi hijo Nicolás. Fue maravilloso porque hasta ese momento a las bienales Argentina enviaba los estudios que seleccionaba un curador, y aquí hicimos una convocatoria abierta a la que asistieron más de 1000 expositores enviando fotos de sus ciudades, de sus continuos y fragmentos. Siempre esta vocación democrática, inclusiva, de que participen los arquitectos en la difusión de la arquitectura en términos federales y, en lo posible, multitudinarios. Este es otro envío que hicimos a Venecia, BABA, Buenos Aires Bicentenario Argentino, donde aprovechamos en 2009 a mostrar lo que iba a suceder en Argentina en 2010 con el Bicentenario. Este es el primer envío que hicimos a Venecia, en rigor el segundo, pero el primero había sido un envío donde no fuimos curadores, fuimos editores. En este sí ya fuimos curadores, y era una anamorfía maravillosa donde uno se incluía al mirarse en una pantalla. La gente está mirando hacia la pantalla. Ustedes saben, las anamorfías son dibujos extraños que cuando uno los enfoca con una cámara se convierten en 2 dimensiones. Entonces, esta gente que está ahí parada, cuando se miraba en la cámara que los enfocaba en una pantalla, estaban dentro de una manifestación argentina, porque el tema era el espacio público, y llevábamos ahí unos 20 o 30, no recuerdo, concursos de espacio públicos organizados por la FADEA. Y este fue el envío quizás más interesante que me tocó hacer, que es el envío oficial de la Argentina en la Bienal del 2012 de Venecia, donde tuvimos el honor de inaugurar el pabellón del Arsenal, que Argentina adquirió como pabellón propio. Hasta ese momento teníamos pabellones prestados. A partir de ese momento tuvimos pabellones propios, y ustedes saben, cuando uno inaugura un pabellón nacional, tiene la obligación, o está la tradición, de hacer una muestra historiográfica del país. Entonces hicimos una muestra que abarcaba la arquitectura argentina desde 1810 hasta 2012, y tuvimos la maravilla de que me nombraron co-curador con Enrique Cordeiro, que era el curador general de la Bienal de Buenos Aires, y con Clorindo Testa. Con lo cual, nuevamente, este oficio de editar me regaló este genial posgrado de poder estar trabajando 3 meses con Clorindo, que por supuesto diseñó todo el soporte museográfico de la muestra. Con Pablo y un equipo muy grande nos ocupamos de hacer el catálogo y todo lo que era la parte, llamémosla, historiográfica de la exhibición, a la cual incorporamos también unos 100 arquitectos argentinos contemporáneos de ese momento con obra contemporánea, que fue una trampita porque no estaba permitido, pero nos quisimos dar el gusto de llevar obra contemporánea argentina, no histórica. Y un envío a la Bienal de San Pablo ya como curador invitado, un hermoso mapping sobre un plano de Sudamérica, contando las maravillas de nuestro territorio común, esta gran patria sudamericana, y un envío de viviendas argentinas al Instituto Cervantes de Tokio. Bueno, todo este recorrido museográfico termina o empieza, no sé muy bien, nuevamente en este proyecto que algunos aquí conocen, que es nuestra galería de Bisman Ediciones, Galería y Residencia de Arquitectura, en este maravilloso edificio de 1939 de Bonet, Vera Barros y López, en la esquina de Suipachi, Paraguay, a 6 cuadras del Obelisco. Tuvimos la enorme suerte de la pandemia. La pandemia fue muy mala para algunas cosas, pero nos permitió otras. En este caso, permitió que pudiéramos alquilar un local en la planta baja del edificio, de los 4 locales de esta maravillosa obra, que cuando quieran venir a Buenos Aires les hacemos las visitas guiadas y se las contamos en detalle.
y el departamento, el atelier, que está iluminado en el primer piso en esta foto, para hacer este sueño que teníamos después de haber dirigido el MARC, que era tener un espacio propio de difusión de la arquitectura. Con Pablo permanentemente tenemos material que nos sobra de los libros, o sea, todos estos libros producen muestras, inevitablemente, porque cuando uno edita para poner en un libro arquitectura, obviamente la quiere exhibir y multiplicar, digamos, ese trabajo en una muestra. Bueno, aquí nos podemos dar el gusto de exhibir lo que se nos dé la gana. Entonces se nos ocurrió hacer este programa de residencia, por eso se llama Galería y Residencia, que es invitar a quienes exhiben a que vivan en el edificio. Les garantizo que vivir acá es una maravilla, la verdad que es una experiencia moderna en todo sentido. Bueno, el colegio nos ha alojado ahora en un maravilloso edificio de Bonet aquí en la Torre Rivadavia, gracias por eso también. Vivir en un espacio de Bonet es realmente un aprendizaje, es un aprendizaje muy profundo. Y bueno, decidimos con Pablo tener dos líneas curatoriales para los primeros 3 años de la galería, después veremos, que son una línea de jóvenes arquitectos iberoamericanos que nos interesan porque publicamos y a los que les proponemos exponer, y otra línea de arquitectura moderna argentina. La de jóvenes arquitectos iberoamericanos no tengo por qué explicar por qué es importante que vengan a exponer a la Argentina. Hay latinoamericanos y españoles y argentinos que no son de Buenos Aires. El único límite que nos ponemos es que no sean porteños, porque para porteños los tenemos ahí permanentemente. Pero la otra línea de exposiciones, que es la que tiene que ver con la arquitectura moderna, tomamos la decisión de tenerla primero porque los dos amamos la arquitectura moderna, aprendimos arquitectura con arquitectura moderna y creo que seguimos confiando en los parámetros de la arquitectura moderna, sino porque la arquitectura moderna está en peligro. Lo sabe muy bien Maxi y la administradora del edificio Rivadavia, Silvia, que hoy nos contaba, o sea, lo difícil que es mantener una obra de arquitectura moderna. Bueno, sin ir más lejos, un legislador de la ciudad de Buenos Aires, que nunca recuerdo el nombre, porque todo el mundo lo conoce como el marido de Pampita, ya propuso 2 veces, y la segunda vez puso el proyecto de ley en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para demoler el Ministerio de Obras Públicas, el maravilloso edificio de la avenida 9 de Julio. Porque considera que es un signo de la protesta social y que eso no es bueno para la ciudad, y propuso literalmente demolerlo. Bueno, contra eso nuestra galería trabaja, y acá hay algunas imágenes de cómo pusimos en valor estos espacios. Estaban, como toda arquitectura moderna, estaba, por suerte, muy bien restaurada en su exterior por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, tan bien restaurada que eso le valió el premio Scasicop y además un premio del Docomomo, pero estaba muy mal por dentro. Todas las unidades en general, las nuestras, las 2 que alquilamos en particular, agradezco públicamente a mi mujer que me tuvo la paciencia de que pongamos un montón de plata de la editorial y familiar en este proyecto que parecía una locura y que por suerte hoy ya está económicamente también muy bien encaminado, pero hubo que hacer un enorme trabajo. Fíjense, es simpático cómo esos 4,5 metros de altura del local maravilloso que había diseñado Bonet habían sido achicados hasta 2,10 metros en 3 cielorrasos suspendidos sucesivos de distintas épocas. Se puede leer un cielorraso original muy cercano a su inauguración, uno muy sesentoso y uno de Durlock, que fue el último que retiramos, y habían cuadratizado los pilotes a martillazos. Nunca voy a entender por qué. Lo mismo pasaba, así nos quedó. Y le recuperamos todo. Recuperamos exactamente la fisonomía que tenía el local a 1939, y lo mismo nos pasó con el atelier. Sus dobles alturas estaban obturadas. Puse la foto más generosa, hay fotos espantosas de lo que ahí pasaba. Sus dobles alturas estaban obturadas por entrepisos de madera, habían hecho estructuras metálicas para sostenerlas. El piso original estaba pintado de negro y con alfombras. Los cerámicos, azulejos maravillosos de la época habían sido reemplazados por cerámicos 15 a 45 con guardas decoradas. Le habían inventado una cocina en el primer piso. Era un espanto. Bueno, lo dejamos gracias al apoyo de Saint-Gobain, una empresa que apoya también aquí este espacio, ultra generosa con nosotros, tanto con las publicaciones como con este espacio, de Ferrum y de muchas instituciones de la arquitectura. Pudimos ponerlo en valor, con los planos que el COAC nos facilitó y Victoria Bonet nos relató desde su experiencia personal con su padre. Y lo convertimos en residencia de arquitectura. Aquí viven nuestros curadores cuando vienen a presentar una muestra. Aquí hacemos los eventos de inauguración,
para 50 personas cada uno, que hacemos varios por muestra, y aquí también nos divertimos haciendo encuentros con amigos, hablando de arquitectura, teniendo reuniones parecidas a estas. Ayer me dio mucha envidia, tengo que decirle, Leandro, me hubiera gustado que el conversatorio de ayer hubiera sucedido en el atelier. Tenemos que repetirlo. Y bueno, aquí está Josep Ferrando, nuestro primer curador, en agosto del año pasado, viviendo en nuestro espacio. Como ven, es un espacio que literalmente es una obra de arte. Ahí va. No me quiero extender porque no quiero ser pesado. Y esta es la obra que puso Josep en la galería. Un día, si quieren, las contamos en particular, pero tienen todas que ver con el espacio que habitan. Todas tienen de alguna forma un homenaje a Bonet y a su arquitectura. Y la galería tiene un principio rector, que es no publicar fotografías contemporáneas de arquitectura. Sí históricas, pero no contemporáneas. Nosotros queremos, tanto en los libros, como ahora vamos a ver, como en la galería, hacer honor al plano, volver a los geometrales, volver a leer planos, a que la gente se tome el tiempo de ver documentación, sobre todo documentación constructiva. Nos importa muchísimo el buen construir. Nos importa mucho el detalle constructivo. No creemos que sea lo mismo la arquitectura proyectada que la arquitectura construida, y en esa vocación la galería no tiene pantallas, no tiene fotografías, porque para tener fotografías vivimos atornillados a estos aparatitos en los cuales encontrar una foto de ArcDaily es instantáneo, gratuito, universal. Entonces nada, como ven, hacemos una fiesta del plano y de las maquetas en la galería, sobre todo en las muestras del segundo programa, que son las muestras patrimoniales. Acá ven la muestra acerca del propio edificio. Como reunimos tanta información para poder dejar el edificio como hoy lo tenemos, teníamos una exposición maravillosa para hacer, y con esa inauguramos este ciclo, que ahora se completó su segunda presentación con Misiones Moderna, que la desarmamos ahora el lunes cuando volvemos, y seguirá con una muestra maravillosa que hoy hemos firmado convenio con el colegio y con la Universidad Atlántida para hacer una muestra acerca del edificio Terras Palace en febrero, que durará hasta seguramente marzo o abril. Y luego vendrán otras. Hoy hablábamos con entusiasmo con Maxi por supuesto, del edificio de Rivadavia, la Torre Rivadavia. No saben ustedes el éxito que tienen estas muestras, no se dan una idea. Son realmente muy exitosas. Evidentemente hay una preocupación por el patrimonio y un amor por el patrimonio moderno que estas muestras ayudan a consolidar. Bueno, un poco de imágenes de esto. Las muestras están muy curadas, cada una, y de cada muestra, como no podemos evitarlo porque somos editores, hacemos un catálogo, y esos catálogos los regalamos a todos los visitantes de la muestra. Todo esto, están aquí las dos familias de catálogos de estos dos programas que relaté, y todo esto es posible gracias a todas esas logos, digamos, que son la presencia de las instituciones y marcas que nos ayudan a que esto sea posible, y a veces gobiernos. La galería funciona así, siempre llena de gente, siempre con invitados especiales, con visitas guiadas 3 veces por semana gratuitas, donde contamos el edificio, contamos la muestra que estamos exhibiendo, visitamos el atelier, dejamos que saquen fotos, si alguien se quiere quedar un rato a disfrutar el espacio lo dejamos, y muchas veces terminamos invitando visitantes a que se queden a usarlo, digamos, amigos, visitantes especiales. Nos visitan decanos, nos visitan presidentes de colegios de arquitectos, nos visitan embajadores, nos visita todo tipo de persona a la cual le interese la cultura arquitectónica. Tenemos toda esta red de auspicios. Ahora vamos a agregar las 2 cartas de hoy, que me ponen muy feliz, que nos ayudan, esta red que nos ayude a que funcione esta misma vocación que decíamos de los libros. Queremos regalar libros y queremos que las visitas sean gratis. El otro día me preguntaban, ¿por qué no cobran las visitas? Todos los museos de sitio del mundo cobran las visitas $10, $20, y yo dije, porque el día que lo tengamos que cobrar, la cerramos. No es que lo queremos hacer nosotros de nuestro bolsillo, porque no podemos. Lo que queremos es que alguien lo pague. Y por suerte logramos que esa red enorme de gente lo haga. Y que entonces entre todos cocuremos la muestra y a todos nos sirva mucho, y que entonces la arquitectura se siga difundiendo. Esa es la vocación principal del espacio, que es la vocación principal de la editorial. El espacio no es otra cosa que un brazo de la editorial, igual que los libros. Esto es muy divertido.
nos pasó una cosa sensacional que es Open House Buenos Aires. Ustedes saben, en Buenos Aires hay muchos festivales, nosotros participamos de muchos de los festivales, pero tuvimos la maravilla de participar del último Open House. Fue genial, ustedes saben, Open House habla de 700 edificios en la ciudad, digamos, todos en un mismo fin de semana, es una fiesta. Hay 1000 voluntarios que colaboran con todos nosotros, los anfitriones, y explotó de gente. Fue literalmente, era una locura. Había cola alrededor de la cuadra para visitar los atelieres de Bonet. Yo le mandaba las fotos a Victoria, Bonet, y se emocionaba. Llorábamos los dos. Hoy decían que Coba lloraba mucho, yo también. Así que si me emocionan en esta charla me van a hacer disculpar como disculpaban a Coba. Había alrededor de la manzana gente para entrar al Bonet. Nos quedamos con la garganta destrozada. Hicimos, no sé, sábado y domingo, visitas guiadas, visitas guiadas, visitas guiadas, visitas guiadas. Fue una maravilla. Y el lunes nos llegó la carta de Open House que habíamos sido el edificio más visitado del festival. 2.100 personas durante el fin de semana. Y además después tuvimos el honor de que Open House nos contrate la edición de su libro, el cual también es colaborativo, está en venta desde El Pozo, igual que y ya tiene el auspicio de muchas empresas y va a salir en marzo, va a ser la guía de arquitectura de Buenos Aires más atractiva, yo les puedo jurar, que haya existido jamás. Un libro increíble. Y todo esto lo hacemos así con este criterio de estas fotos. Siempre con Pablo decimos, no, nosotros no hacemos libros prêt-à-porter, no tenemos colecciones, algunas, pero en rigor hacemos cada libro como si fuera único, porque de hecho creemos que lo es. Efectivamente, es único. Y trabajamos como este señor, a la antigua, ¿no? Somos sastres. Nosotros nos llamamos, la gente dice, ¿ustedes son críticos? No, somos editores. ¿Y eso qué es? Y somos sastres. O sea, lo que nosotros hacemos es tomar las ideas de los arquitectos maravillosos que nos llaman para hacer un libro a los que queremos publicar y coser, articular, enlazar y generar con eso un artefacto, un dispositivo, como que es un traje, en este caso es un libro. Un dispositivo maravilloso del cual no voy a hablar porque ayer Oscar lo contó mucho mejor de lo que yo voy a poder, pero que está hecho a medida, completamente a medida. Y en ese camino, acá puse algunos libros para contar rápidamente, Poéticas Colectivas, que es el que les contaba recién, este libro maravilloso, ya que lo tengo acá, este libro maravilloso donde vinieron dos colectivos de arquitectos de la Universidad de Rosario a que le hagamos un libro juntos, y entonces teníamos que hacer 2 libros en uno, y se nos ocurrió esta idea, me copié, la idea editorial sale de un libro que tenía mi hija mayor, que ahora tiene 28 años, pero cuando era chiquita jugábamos con Clarisa, con ella jugábamos con un libro ese que le cambiás la cabeza y la ropita y las patitas a la muñeca. Bueno, nos copiamos de esa lógica, pensando que lo íbamos a poder hacer fácil, fue una locura después en la imprenta, y dividimos primero el libro en 2, donde cada colectivo cuenta un poco su currículum y da cuenta de su lógica disciplinar, y luego el libro se divide en, gracias, es muy difícil así, se divide en 3, la obra de unos, la obra de otros, el pensamiento de unos, el pensamiento de otros y el pensamiento colectivo. Es una maravilla, uno puede leer el libro como un rayuela y luego el libro termina siendo uno solo nuevamente, donde aparecen las cartografías del trabajo de estos 2 maravillosos colectivos. Uno trabaja sobre la memoria y el otro trabaja desde la universidad pública en trabajo de vivienda social, apoyo, digamos, de pescadores en el borde del río Paraná, lugares para dar una copa de leche en las villas de emergencia en el Gran Rosario. Entonces cartografiamos eso en el territorio. Y esto parecía imposible de producir, fuimos a 3 imprentas o 4, no recuerdo, hasta que una lo hizo, lo encuadernó, quedó mal encuadernado, lo desencuadernó y lo volvió a encuadernar. Y tuvimos el libro. Y lo hizo en blanco primero. Claro, primero lo hicimos en blanco y después lo imprimimos seguros de que lo íbamos a poder hacer. Y este libro además estuvo asociado a una muestra, que aquí está en el San Martín, en su inauguración. María Ide estuvo en esa inauguración, con una muestra tan rara como el libro, que un día les explico con detalle para no quedarme 3 horas hablando. Si me excedo, me retan y corto. Otro libro divino que tenemos acá, que nos encanta, Ambientes de Arquitectura, un libro que surge de la necesidad de mostrarle a los no arquitectos cómo son los estudios de arquitectura por dentro, cómo son estos espacios que nosotros conocemos tan bien, porque los visitamos a ustedes para hacer libros y compartimos con ustedes la pasión de estos espacios maravillosos. Quiero encontrar un par, acá está, miren qué maravilla, es para estar 5 años esta charla, ¿no?
Acá la maravilla de ver a Solsona trabajando en su despacho, rodeado de sus objetos personales, sus estudios médicos arriba, que se los escondimos un poco. Hay imágenes maravillosas en este libro. Quiero encontrar una, si me permiten un segundo, de estos estudios. Este es Galpón Estudio, un estudio de 10 arquitectos en Chacarita, donde todavía dibujan a tablero, que es una cosa genial, ¿no? Bueno, esto fue una idea de poder contarle al público común cómo era el ambiente de trabajo de los arquitectos. Fue tan exitoso el libro, lo hicimos con Albano García, que sacó las fotos del libro y escribió los textos acerca de estos espacios maravillosos de trabajo de Edgardo Freixelinard, autor de ese libro que les contamos que ganó un premio en Francia. Fue tan exitoso, nos apoyaron tantas empresas e instituciones, tuvimos un mes en la Galería Fola, que a ese momento era la galería de fotografía más importante de la ciudad de Buenos Aires, que replicamos el proyecto con Ambientes Rosario y con Ambientes Barcelona, y ahora estamos empezando Ambientes Lima, con lo cual se convirtió en una maravillosa colección de universos de arquitectos alrededor de Iberoamérica. Y también, por supuesto, tiene su exposición adjunta, que va engrosándose cada vez que hacemos un tomo. Esto es en el Colegio de Arquitectos de Rosario, en ocasión de presentar Ambientes de Arquitectura Rosario. Este libro, hoy hablábamos de este libro, un libro muy interesante, nos convocó IRSA para hacer el libro del concurso del Bicentenario Argentino. Un libro muy interesante en sí mismo, el concurso muy interesante en sí mismo. Podríamos hablar también muchas horas de esa acción, pero lo más interesante fue que nos pidieron que el concurso tenga un voto del jurado y un voto del público. Y para que tenga un voto del público, como era IRSA, nos ofrecieron cualquier lugar de IRSA que nos interesase y nosotros le pedimos la Plaza del Zorzal en el Shopping Abasto, que es un espacio por el que pasan, no sé, 10.000 personas por fin de semana. Por decir, no sé, una barbaridad de gente. Y hicimos este stand con Pablo, que tenía los 9 proyectos finalistas, o 10, no recuerdo cuántos eran, del concurso, tenía una explicación acerca del concurso, tenía una urna para votar tu proyecto favorito, pero lo más interesante es que tenía todo el piso de este enorme stand tapizado por una alfombra con una una imagen satelital gigantográfica de la ciudad de Buenos Aires y una maqueta que emergía del área del concurso con todos los íconos existentes de Buenos Aires a ese momento, desde el Cábanac hasta la Casa Rosada, y el espacio donde este nuevo ícono iba a ser apoyado, construido. Y entonces la gente, con estudiantes de arquitectura, voluntarios en cada uno de estos espacios, podía votar su proyecto favorito. 58.000 personas votaron. Son estos momentos mágicos donde este ambiente endogámico de los arquitectos se rompe y el público común puede hablar de arquitectura con nosotros. Son los que más felices nos hacen. Bueno, rápidamente, los catálogos de la Bienal Internacional de Arquitectura Argentina, que tuvimos la suerte de editar y dirigir museográficamente, que nos dio la posibilidad de conocer muchísimos arquitectos nacionales y extranjeros, 3 tomos de una bienal que nació con fecha de vencimiento, que se pensó ya como una bienal de 3 ediciones, una cosa muy rara, y 800 metros lineales de exposición que curamos con Pablo en el Anillo del Orfeo en Córdoba, del Estadio Orfeo en Córdoba, que fue creo que la muestra más grande de arquitectura que se haya montado en el país. El libro de la muestra de la Bienal Argentina en Venecia, que hablábamos hace un rato con Clorindo, el catálogo oficial y la muestra que recién contábamos unas palabras, el proyecto Una Casa, este concurso de jóvenes arquitectos sub 40 que nosotros organizamos desde la editorial a 2 vueltas para hacer 5 prototipos de vivienda prefabricada que queríamos que tuviera alta calidad. Un concurso muy muy interesante que terminó con una exposición que aquí está montada en la planta de la fábrica de estas casas prefabricadas, pero luego se exhibió en el Malva. El libro Madera Extrema, donde hicimos algo parecido a lo de ladrillo, pero con arquitectura argentina en madera, y que también tiene su muestra itinerante, maravillosa, que hoy está en la Universidad de Morón, exhibida, y está itinerando por todo el país. Y por supuesto, el libro del estudio Mariani Pérez Maravilla Cañadas, que nos trae acá, que disfrutamos muchísimo hacer y del cual no voy a hablar, porque después Pablo y Romina nos van a hablar de esto en particular, pero que también fue un ejercicio maravilloso de ensayo de intimidad
María Aidé, con Jerónimo y con Oscar, que terminó también con una exposición de presentación del libro que seguramente muchos de ustedes asistieron. Y dos casos muy interesantes que les quiero contar rápidamente. Uno, el material de lo construido, un proyecto que hacemos para todas las empresas de Saint-Gobain en Argentina, en España, en Perú y en Chile, y próximamente creo que en Uruguay. Una colección de libros que en Argentina son 26, en Cataluña son 12 y en Perú son 10. Veremos en Uruguay. Una colección de libros que se regalan, 1000 ejemplares de cada título. Son libros monográficos de estudios de arquitectura. Como siempre, muy enfocados en el buen construir, todos muy, muy documentados y todos que tienen documentación de detalle constructivo al nivel de lo que están viendo. Son 26 tomos, tenemos editados 24, cada de los argentinos. Cada tomo se presenta con esta exposición itinerante. Estuvo aquí en Mar del Plata hace un par de años, antes de la pandemia. Son tótems con un edificio por estudio y una maqueta que es el ADN de la construcción de ese edificio por parte del estudio, y hizo esta itinerancia nacional, creo que bastante sorprendente, por universidades. La lógica es, se presenta en la universidad donde el arquitecto de ese lugar del país da clase, y en ese lugar se exhibe la muestra, como están viendo aquí, se deja la muestra un mes para que la utilicen las cátedras de proyecto y las cátedras de construcciones, y luego se hacen conferencias de los arquitectos que retrata ese ejemplar, y además se regalan los libros. Ahí lo están viendo a Pablo y a mí, regalar libros felices a cuanto estudiante asista y profesor e invitado ese día a la presentación. Estos son los números, por ejemplo, de esta acción. Lo más interesante es que se han bajado de la plataforma digital 100.000 ejemplares del libro al momento que hicimos esta placa hace un año, y 13.500 kilómetros recorridos antes de la pandemia por el país. Aquí está la itinerancia argentina, la itinerancia española. Esta es la exhibición argentina y la española en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, enfrente a la Catedral de Barcelona. Fue muy, muy interesante exhibir ahí. Y lo que pasó con esa exhibición, la lógica de la presentación, la gente recibiendo el libro y leyéndolo muy interesada. La itinerancia en España, que está en marcha, también con público lleno en cada una de las presentaciones. El regalo de los libros en España, y lo mismo hace unos días en Lima. La muestra en Lima, la sala llena con 470 personas en la Universidad Católica del Perú, y la gente recibiendo el libro. Miren la cara de la gente, díganme si no es emocionante. Mucha de la gente que recibe este libro es la primera vez que recibe un libro de arquitectura. Estudiantes de primer año, muchas veces en provincias que no son centrales de los países que visitamos, etc. Ese es el plan. Y este currículum, que lo tenemos por acá, creo que este fue el proyecto más exitoso que hicimos en términos editoriales como gestión integral de un libro, porque la Universidad de Navarra nos llamó para que le hagamos el típico libro que le hacemos a otras universidades aquí y en el exterior, para mostrar el resultado del posgrado que daba Pachi Mangado en la universidad, posgrado de proyecto, y querían que le hagamos el típico libro académico, digamos, de esa situación. Y nosotros, que veníamos viendo qué sucedía con los estudiantes de ese posgrado cuando volvían a América en general, a la Argentina en particular, y a América en general, le propusimos otra cosa. Le dijimos, no, ustedes tienen un gran capital, que es que la gente que estudia con ustedes sus posgrados cuando vuelve, hace una arquitectura maravillosa, que nos la pasamos publicando en todos nuestros libros. ¿Por qué no hacemos un libro acerca de eso en vez de hacer un libro de lo que me están pidiendo? Y les encantó. Entonces hicimos un convenio entre la Universidad de Navarra, la enlazamos con la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, que ustedes saben, agrupa a todos los colegios de arquitectos nacionales desde Alaska hasta Ushuaia, y logramos hacer el libro que ustedes están viendo, que refleja el trabajo de 35 egresados de la universidad. Como ven, obras muy variadas, porque son en casi toda América Latina. Muy interesantes. Un día en particular podemos ir a este caso porque merece este caso una charla completa. De a cada uno, Pablo hizo un trabajo gigantesco de unificación, de documentación, de cortes constructivos, de detalles de obra. Lo pongo acá porque vale la pena mencionarlo. Hay un trabajo intensísimo, digamos, de redibujo de planos que pueden ver. Fíjense. Y además le diseñamos una muestra.
una muestra muy interesante porque tenía que viajar por toda América literalmente. Entonces el panel que forma la muestra tiene el tamaño, es un panel que tiene el tamaño exacto de una valija de las de 23 kilos de avión, y entran en cada valija 20 paneles y 4 libros. Entonces, entre 4 personas, que es en general la gente que viaja a presentar esto, a veces nosotros, a veces nuestro socio Freddy Massad, a veces gente de la universidad y algunos de los autores, podemos llevar la valija como equipaje acompañado en los aviones y entonces no pagamos flete. Y entonces la muestra, que el módulo es uno de esos paneles de 60 por 40 aproximadamente, más unas estrellas que diseñó Pablo maravillosas que hacen que todo esto se amalgame, forma estos tótems que cada tienen, por supuesto, la información de las obras, por supuesto, nuevamente los detalles constructivos, nuevamente las planimetrías y las fotografías de las obras, se agrupan en distintas formas y van generando distintas formas que podemos colocar en salas de 100 metros cuadrados o en pequeños pasillos que nos ofrece la universidad o el colegio de arquitectos que nos acoge en cada país. Acá son escenas de la producción de la muestra en Buenos Aires, y esta es la itinerancia que es muy sorprendente. Ya la muestra viajó por Miami, por México, varios destinos, por Guatemala, aquí todavía no está dibujado porque la diapositiva es vieja, pero ahora está en Costa Rica, por Argentina, por supuesto, 5 o 6 ciudades, por Chile, por Bolivia, por Perú, y sigue. Tenemos 3 clones en este momento viajando. Acá hay algunas imágenes de la muestra montada en distintos colegios y universidades, en Argentina y en el exterior. Fue realmente maravilloso. Y a la universidad le reportó una enorme cantidad de difusión y de nuevos inscriptos a su posgrado, por supuesto. Y a la sociedad le dejó 5.000 libros impresos en Argentina y enviados a todas las ciudades de América, y 1.000 libros en España de regalo. Con lo cual, win-win, todos felices. Fue realmente... Y esto disparó efectivamente un nuevo libro de un nuevo posgrado que estamos en este momento, lo terminamos de editar, se imprimió recientemente y estamos haciendo la muestra. Pero bueno, ahora me quiero tomar 10 minutos y ya los dejo en paz, antes de hablar de que ellos hablen del libro, de cómo hacemos esto, por qué hacemos esto, cuál es nuestra idea de todo esto, en qué se sostiene. Nuestra idea se sostiene en esta frase de Michel Houellebecq, un escritor francés que nos encanta, que se llama Ampliación del campo de batalla. Nosotros yo nací en 1968, somos hijos del siglo XX, de ese siglo XX que Eric Hobsbawm decía que duró poquísimo, ¿no? Duró entre 1914 y 1989, todos saben, ¿no? Entre el inicio de la Primera Guerra Mundial, donde él dice que nace el siglo XX, y la caída del muro de Berlín, donde él dice que muere el siglo XX. Somos hijos de eso, por eso somos arquitectos modernos. Bueno, yo no soy arquitecto, Pablo sí, yo casi, pero digamos estamos formados en la modernidad que esta situación nos enseñó. Y ese momento, 1989, abre una oportunidad y un problema. Ese momento donde esas personas están abriendo ese flujo, pasando de Alemania Oriental a Alemania Occidental, genera una maravilla, que es la libertad, pero genera también un gran problema, que es el fin del socialismo, y con eso un mundo unipolar, donde hay un solo sistema ideológico y económico, digamos, el capitalismo. Y el capitalismo sabemos que puede ser salvaje. Esta situación genera libertad, genera democracia, pero también genera desigualdad. Y a nosotros nos preocupa mucho este tema en la editorial. Hemos hecho, así como Historia de las Villas, que lo mencioné porque tuvo un premio, cantidad de publicaciones que tratan de alertar, combatir y transformar el mundo de la desigualdad. Hace muy poquito un libro con Jorge Jauregui maravilloso que les recomiendo, que cuando vengan a Buenos Aires pasen a visitarnos y se los regalamos, financiado por la Universidad de Morón. Esta es una foto de la Villa La Cava, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y de La Horqueta, el barrio cerrado, uno de los barrios cerrados más importantes de la ciudad. Vean el contraste, ¿no?, de esos dos universos y la pared de 20 centímetros que los separa. De esta foto, Rafael Iglesias decía que guardias armados vigilan a la gente pobre que vive de un lado, protegiendo a la gente rica, y se preguntaba si el día que la gente pobre masivamente invadiese a la gente rica, esos guardias armados, que en general viven en el barrio pobre, ¿a qué lado iban a disparar? Estamos viendo escenas parecidas, ¿no?, en el mundo y en la Argentina permanentemente, que nos preocupan, y creemos que la cultura puede evitar ese problema.
Y otra imagen de este contexto político, que es esta imagen de lo que todos conocen, ¿no? El momento de que los dos aviones impactan en las Torres Gemelas, Hobsbawm diría el principio del siglo XXI. Ese día despertamos a un nuevo mundo del siglo XXI. Nosotros, desde nuestra formación, pensábamos que todo lo inmueble era realmente inmueble, y ese día descubrimos que lo inmueble podía ser mueble. Como decía Marshall Berman, todo lo sólido puede desvanecerse en el aire. Y no había nada más sólido que las Torres Gemelas. Eran el símbolo del poder de la arquitectura en el corazón del imperio más importante de nuestro tiempo. Y desapareció en algo así como 1 hora y media, en esta nube de humo. Que por supuesto pensamos que luego de eso íbamos a hacer un mundo mejor, como pensábamos que íbamos a ser mejor personas después de la pandemia, pero no resultó. O sea, la guerra de Ucrania y Rusia, y este soldado tapándose los oídos, y a su vez, imagino, pensando en este momento en el que ese cañón dispara hacia poblaciones seguramente civiles u objetivos militares, o, por supuesto, lo que es tragedia que está pasando en Israel, digamos, con la invasión de Hamás, y esta lógica casi cinematográfica, ¿no? De ciencia ficción, de misiles yendo y viniendo, explotando en el aire, a veces con la desgracia de que no se intercepten y caigan sobre gente, nos pinta el mundo en el que vivimos, que no es un mundo que podemos aceptar, es un mundo que tenemos que cambiar de alguna manera. Nosotros tenemos esperanza que la arquitectura todavía puede transformar la realidad, sobre todo cuando la arquitectura está en manos de decisores. Y eso tiene un contexto publicitario y económico también, que es que todo el día nosotros tenemos que tomar decisiones sobre qué consumimos y para qué, y cuánto queremos consumir. El caso más claro es el teléfono, ¿no? Esta necesidad casi absurda de cambiar el teléfono todos los años, con lo que eso significa. Todos los años vemos una de estas presentaciones, y yo confieso, todos los años cambio el teléfono. Pero la verdad, quisiera evitarlo. Quisiera evitar eso, esa situación efímera del consumo, que el libro lo congela, ¿no? Este libro va a estar en una biblioteca 100 años. 100 años. ¿No? Un teléfono a duras penas dure 3. Se los dejo picando. Y acá una obra de arte muy interesante, que me parece importante que conversemos, que es de Andreas Gursky, se llama 0,99 centavos, es una foto construida con 1000 fotos de alta resolución de un local de productos de menos de $1 en Estados Unidos. Es muy linda la foto, es muy interesante lo que transmite, que todos ustedes imaginarán, pero lo más interesante es que esta foto en 2008 se vendió en Sotheby's en $2.3 millones. Y no se vendió una, se vendieron 5. Y fue la primera vez que una fotografía, que además no era única, era una de una serie de 5, superó escandalosamente a lo que se había vendido al lado, que era un Picasso que se vendió en $1,5 millones. Por primera vez, una fotografía fue más rentable que una obra de arte única hecha a mano. Lo contrario de lo que acabo de decir del libro. Y ese es el mundo de la imagen en el cual nosotros vivimos. El mundo de la inmediatez de la imagen, y de la potencia de la imagen y del poder de la imagen. Y esto tiene un contexto artístico que trata de combatir esta situación cultural, o sea, de combatir esta situación mediante la cultura. Esta es una muestra en la Tate Modern de Londres que se llama Shibboleth, de Doris Salcedo, Doris Salcedo, una artista colombiana maravillosa, que tuvimos la suerte de ver una retrospectiva en el Guggenheim de Nueva York. Esta obra, muy interesante para los arquitectos, tiene que ver con una grieta. Ella propone hacer esta instalación, que es una grieta a lo largo de toda la usina, que por supuesto simbolizaba muchas cosas, ¿no? Todo lo que ustedes imaginan de grieta que puedan en este momento pensar, no tiene sentido discutirlo, pero fue muy interesante el desmonte de esta muestra. O sea, ustedes cuando desmonten esta maravillosa muestra, que a mí me encantó, me encantan particularmente, cuando desmonten esto es retirar un cuadro y llevárselo, o cuando nosotros retiramos una muestra de un museo, por ahí es un poco más compleja, pero la muestra se va. ¿Cómo se retira esta muestra? Se rellena la grieta. Y todos ustedes saben qué pasa cuando uno sobre este piso rellene esta grieta. ¿Qué va a suceder? Se va a volver a agrietar.
inevitablemente, 1.000.000 de veces. Entonces Doris Salcedo confesó que quiso dejar esa grieta en Europa para siempre, para alertar de la grieta de poder, de economía, de desigualdad entre el mundo, digamos, rico y el mundo pobre, o el mundo del primer mundo y el mundo del tercer mundo. Y esta me divierte mucho, también tiene que ver con lo que estamos hablando, de Bernard Smilde, un holandés. La obra se llama Nimbus, y este es un superhéroe que en vez de tener poderes mágicos como parar, hacer hielo, hace nubes. Fabrica nubes artificiales y las ubica dentro de edificios patrimoniales. En este caso son las cocinas de Versalles. Hace nubes que duran 10 segundos, pero las fotografía, y fotografiándolas las registra y las hace permanentes. Y esta, de nuestro querido Tomás Sarraceno, es una muestra maravillosa en Italia, en Milán, que es en un hangar de 20 metros de altura de aviones, pone en los últimos 5 o 10 metros esta tela transparente en la que le propone a los visitantes caminar. Y ahí hace una cosa también muy interesante para los arquitectos, que es alterar la fuerza de la gravedad. Vos sobre ese lugar no tenés idea cómo caminar. Y hay ahí como una cuestión muy interesante de la inestabilidad y la incertidumbre en la que vivimos, ¿no? No piensen en el domingo. Y esta, por último, que todos conocen, de cuando Ehrlich una mañana desapareció la cúspide del obelisco y la trasladó por arte de magia a la puerta del Malva, y vos podías entrar al obelisco a ver lo que se veía en la 9 de julio. ¿No? Otra maravilla, ¿no?, con la arquitectura. O sea, nos desapareció el obelisco el tipo. Y lo resignificó. Y terminando el contexto, mediando, me van a tener 5 minutos más de paciencia, el contexto urbano, el mapa y el territorio. Ayer me acordé de Oscar, me acordé de esto cuando Oscar lo dijo, otra novela maravillosa de Houellebecq. Nosotros vivimos en un mundo que ustedes construyen, los arquitectos, ¿no? La arquitectura, hoy decíamos en el almuerzo, es el telón de fondo de la vida cotidiana, es el arte público. Esta es una imagen de 2010, de una noche, el mundo encendido. Son varias fotos, por supuesto, varias imágenes satelitales unidas, porque no está todo el mundo al mismo tiempo de noche, pero cómo es la huella de los seres humanos en el territorio. Son esas ciudades iluminadas. Es eso que nosotros hemos ocupado luego de toda nuestra existencia como especie. Y este es ese mismo día, 1 hora de conexiones de Facebook entre ciudadanos del mundo, entre habitantes del mundo. 1 hora de conexiones de Facebook, ese mismo día de la imagen de la NASA. Fíjense qué mundo distinto que dibuja esta imagen. La vamos a ampliar porque es interesante verla. Fíjense, Mar del Plata y Buenos Aires son una sola ciudad en esta imagen. No son 2 ciudades divididas por una ruta y 3 horas o 4 de distancia. Digamos, lo mismo le pasa a Buenos Aires con Rosario, ¿no? O a casi todo el sur de Estados Unidos. Fíjense lo que pasa en Europa. Fíjense que no existe China, porque no tiene Facebook. Fíjense Japón en esta imagen, es una sola isla, es una sola ciudad. O fíjense, por ejemplo, lo que pasa entre Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, y Londres. Tan impresionante es el flujo de información y vinculaciones entre seres humanos, empresas e instituciones entre esas 2 ciudades, que eso ya tiene un nombre. Nueva York y Londres se llama Nylon. Y así hay muchas ciudades que ya son una sola en el mundo de lo virtual. Esto nos lleva a pensar si lo que estamos construyendo como comunicación de arquitectura tiene que ser, esto nos hizo pensar, de hecho, a partir de estas imágenes que descubrimos en el 2010, si lo que teníamos que hacer tenía que ser solamente en átomos, físico. Y ahí es cuando empezamos a tener también todas las publicaciones, o muchas de las publicaciones, en bytes. Para aprovechar esto, ¿no?, que es parte de nuestra época. El residuo de esto, como siempre hay un lado B, son los cientos y cientos de satélites obsoletos que son basura espacial alrededor de nuestro planeta y que un día empezarán a caer donde se les dé la gana.
y el contexto disciplinar. ¿Para quiénes trabajamos? Nosotros trabajamos para ustedes, para los arquitectos latinoamericanos y los arquitectos de España, porque nos sentimos iberoamericanos. Hablamos castellano, editamos en castellano, nos interesa nuestro idioma, amamos nuestro lenguaje y nos encanta nuestra raíz cultural y nuestra arquitectura. Pero la verdad que el mundo de la arquitectura es un mundo del espectáculo, el cual no compartimos, en absoluto, pero es divertido verlo, por eso lo pusimos acá. Ya la conocen esta señora, por supuesto, no hace falta que yo la nombre, pero lo interesante es esta tapa, es una tapa bastante antigua, yo no recuerdo, bueno, ahora no lo voy a encontrar, pero tendrá como unos 10 años esta publicación, 2008, es una publicación masiva del suplemento dominical del diario The Guardian, donde ella dice la primera gran arquitecta femenina, y abre con eso todo una corriente de pensamiento y de feminismo arquitectónico que hoy conocemos muy bien y que es muy importante. O este otro señor, que la revista Time le dedica esta tapa, ¿no? Y dice, The Shape of Things to Come. Ni más ni menos, ¿no? O este otro señor, Vinimas, que se pregunta en una revista masiva japonesa, What's next? O Rem Koolhaas, que es tapa y genera la curaduría de todo el contenido de la revista de tecnología más importante del planeta, Wired, con su Cool World. Él puede definir el mundo, ¿cómo nosotros no podemos cambiar la realidad de esa villa con ese barrio privado? O bueno, ya cuestiones un poco más extremas, como El bueno de Frank, donde Sidney Pollack hace una película sobre su obra. Sidney Pollack. O el inefable, y a mi gusto detestable, Bjarke Ingels, que hasta vuela en Netflix. Este es el mundo en el que nosotros operamos. Nosotros elegimos este, el de los detalles constructivos, pero este otro existe y es muy fuerte. Y es el que nuestros estudiantes aprenden en general de sus celulares. Y en el que muchos de ustedes docentes combaten, digamos, en las aulas, para que alguna vez vayan acá, al lugar de la construcción del pensamiento y de la arquitectura. Aquí está Freddy Massat, nuestro socio en España. Todos los libros que hacemos en España los hacemos con él, y su libro Crítica de Choque, que cuenta mucho mejor que lo que yo acabo de contar, esta última sección de esta conversación, este mundo del Star System de la arquitectura, digamos, y propone algunas soluciones para resolverlo. Y finalmente un cierre con esta idea del contexto temporal. Esta es una instalación que para ustedes arquitectos me parece que va a ser muy interesante. Se llama Master Plan, es una instalación de un norteamericano en las playas de distintos lugares de los Estados Unidos. Como ven, son castillos de arena, pero castillos de arena con la forma de viviendas suburbanas típicas estadounidenses. Y nuevamente, son instalaciones que se hacen en la playa y que duran lo que dura una marea. Y lo interesante es que desaparecen, que se registra el momento de su desaparición, pero que por el artilugio de este molde, como el que usábamos cuando éramos chiquitos para hacer castillos acá en Mar del Plata, se puede volver a construir. Y esto nos lleva a este lugar de no solamente ya la sustentabilidad, sino la supervivencia. ¿Qué hacemos los arquitectos, o qué hacen ustedes arquitectos, para garantizar la supervivencia del planeta? ¿Qué vamos a hacer con el problema que tenemos del cambio climático? ¿Y qué vamos a hacer con el problema que tenemos de la cultura? De esta enorme locura del mundo que veíamos en las imágenes de esas guerras o en los debates televisivos presidenciales de la televisión. ¿Qué hacemos con eso? Nuestra respuesta es la cultura. Acá está la Biblia de Gutenberg, en la Morgan Library. El señor tiene 3 de las Biblias de Gutenberg. El primer libro impreso en la historia de la humanidad para ser distribuido de forma masiva. Esa es nuestra vocación, a esta escala. Esto es el de uno de los tantos depósitos secretos de Amazon en algún lugar de Estados Unidos o del mundo. Hoy es la Biblioteca de Babel. Hoy la suma de la cultura humana está en estos depósitos de libros. Lo que nosotros queremos es abrirlo a ustedes. Y de eso trabajamos. Gracias. Bueno,
La idea de lo que vamos a hacer nosotros es contarles cómo se hizo este libro, que algunos por ahí lo tienen o no. Y yo, tomando un poco lo que vimos ayer en la charla de Oscar y lo que Hernán empezó hoy contando, esta es la biblioteca que está en el estudio y esta es mi primer contacto con el estudio, brevemente. Lo quería contar porque acá tuve la entrevista donde Oscar me preguntó, terminando la entrevista, ¿vos lees? ¿No? Y fue clave, porque yo dije, bueno, acá está buenísimo, porque acá voy a poder leer un montón. Yo era chica. Antes de estudiar arquitectura yo quería ser bibliotecaria, así que vi un gran lugar donde leer más libros. Así que es un placer, primero, trabajar en ese lugar y haber podido trabajar en este libro también es un gran honor. Así que te dejo que arrancamos contando esto, que el estudio cumplía hace 50 años. La idea del libro arrancó en 2018, quizás. Sí, 2018. Cuando yo volví de mi licencia por maternidad, Oscar me dice, ya conseguimos la editorial para hacer el libro. María tenía muchas ganas de condensar toda su obra, toda la obra que hizo el estudio durante tanto tiempo y con tanto esmero y que estaba guardada, pero bastante dispersa. Entonces, cuando Oscar me dijo, vamos a convocar a Bisman Ediciones, dije, buenísimo, yo quiero estar. Y ahí estamos. Y ahí surgió. Así que estos fueron los comienzos. Bueno, en principio 2 paréntesis, o 3. Lo primero es, cuando pasa la charla de Hernán, es darme cuenta de por qué siento que 15 años pasaron en 15 minutos. ¿No? La verdad que agradezco, fue mi profesor, obviamente, pues si no era imposible trabajar con él, si no era mi profesor antes, por todo esto que uno va viendo y la pasión que tiene, y para mí es un honor y una enseñanza constante, y la verdad que es un orgullo pertenecer a este equipo y aprender todos los días de la energía que tiene y de los procesos que estamos, así que no puedo no poner este paréntesis de agradecimiento. Otro paréntesis fundamental es agradecerles a ustedes, al CAPBA 9, la posibilidad de estar acá, estar contando estos procesos que por ahí no es tan común. La verdad están haciendo un laburo increíble, ya Hernán lo contó. Viene haciendo este ciclo que está súper bien, con muchos amigos arquitectos que muestran sus obras. Y para nosotros como editores, estar en este contexto creo que es un poco también lo que nos pasó cuando el premio Escasepau nos dio en la última edición un premio especial a la edición de un libro, ¿no? Es entender que parte del rol del arquitecto es publicar, es contar sus arquitecturas y otras arquitecturas, es vincular la academia a la disciplina, es contar las investigaciones y bueno, un poquito humildemente lo que vamos a hacer acá con Romy es contar el proceso de este fantástico libro, que hable el tercer y último paréntesis antes de arrancar, que es el agradecimiento a Mareide, a Jerónimo, a Oscar, que nos dan la posibilidad no solo de hacer un libro, que ya para nosotros es trabajo y eso es fundamental, sino a conocer, ¿no? Siempre a mí, como decía recién Hernán, fue un profesor de la facultad y este laburo lo que me permite es aprender todos los días y eso creo que tiene mucho que ver con la lectura y creo que también tiene que ver con esta energía que le ponemos, que es apasionante aprender de lo que sucede en nuestras ciudades, en otros contextos, pero sobre todo en nuestro territorio, cómo se construyen nuestras ciudades, quiénes las construyen, las motivaciones, los procesos, las tecnologías, aprenderlo para poder transmitirlo. Y un poco el proceso que iniciamos con el libro tiene que ver con eso, así que bueno, cierro un poco los 3 paréntesis iniciales imposibles de evitar en este contexto. La verdad que, como contaba Hernán, la convocatoria del estudio en un punto nos sorprendió. Nosotros teníamos una trayectoria que ya vieron, pero la trayectoria del estudio era muy notoria. Ya los habíamos publicado en muchas de las publicaciones, en la revista de la Sociedad Central, en muchos premios, y la verdad que fue para nosotros un encargo súper importante y quisimos estar a la altura de la situación. Y sobre todo haciendo un libro de los 50 años, que inició, como dice Romy, 2018. Empezamos a estudiar el estudio en 2019, en los primeros meses de 2019,
estas son las primeras imágenes de las reuniones cuando vinimos a Mar del Plata y ahí se inicia el proceso de edición de un libro. Creo que esta charla intenta hacer un ensayo de intimidad de cómo se edita un libro o cómo tratamos de enfocar la cuestión desde Bisman Ediciones, que quizás no es la lógica común que ustedes pueden ver en cualquier otra editorial, incluso por fuera de Argentina, ¿no? Pues GG o cualquier otra editorial te meten un formato casi enlatado que ellos tienen, dicen, bueno, este estudio va para esta lógica, Rizzoli o cualquier otra editorial. Nosotros, como bien mostró Hernán, no tenemos esa lógica. Creemos que cada estudio merece su libro como corresponde y contar la arquitectura, y que el objeto libro y que el diseño del libro y que el concepto del libro son parte de la identidad del estudio y no son parte de la identidad de la editorial. En todo caso, nosotros complementamos y aportamos nuestros saberes a esos procesos. Así tuvimos unas magníficas charlas. Por supuesto, todo libro es un proceso de equipos y equipos que trabajan en conjunto. Y esta es una foto de la primera reunión. Nuestro equipo, que estaba sumado con Juan Ignacio Rufa, que hoy no está aquí, pero Juan Ignacio fue una pieza fundamental en la construcción del libro. Bueno, María Aide, Oscar, Jerónimo, Romina y Claudia, que también trabajó en el proceso. Bueno, por supuesto, todos los que fuimos partiendo de este universo y mucha gente que se fue acoplando, los equipos posteriores. Pero yo creo que el primer punto fundamental fue, en ese viaje tuvimos una experiencia fantástica con María Aide, que fue cuando los arquitectos nos cuentan sus obras, ¿no? Y esa pasión que Hernán contaba en su presentación es la que nos transmiten a nosotros, ustedes, cuando nos cuentan los proyectos que hacen. Y en este caso compartimos un día increíble, conociendo un montón de elementos y evitando prejuzgar como editores un montón de situaciones, ¿no? Procesos, lógicas de cada uno de los edificios, pensamientos proyectuales que de alguna manera nosotros queríamos trasladar al objeto o al libro. Y con eso nos subimos al avión y esta imagen que se ve ahí al costadito chiquitita de Mar del Plata yéndonos, recuérdenla, porque cuando nosotros volvemos a nuestras oficinas, a nuestro búnker de trabajo, que Hernán mostró también en la misma foto, nos volvemos pensando, nos volvemos trabajando, nos volvemos pensando motivados por todo lo que fue esas jornadas de trabajo, ¿no? Y esa foto termina siendo muchísimo, ¿no? Esa foto no es una casualidad del momento, sino que se transforma en una consecuencia posterior. Pero ese proceso nos implica a nosotros como editores, como profesionales, aprender e investigar, ¿no? Por supuesto, investigar todo lo que el estudio fue construyendo en estos 50 años, no solo de su obra, sino de su pensamiento, incorporar la figura fundamental de Carlos Mariani como su rol fundacional del estudio y todo el pensamiento, ¿no? Y empezar a, de alguna manera, entender y deconstruir en relación a qué estaban cada una de sus frases, ¿no? Seleccionamos de un montón de bibliografía, horas de videos, horas de entrevistas que nos llevamos, frases, y empezamos a identificar en este universo y a deconstruir y a pensar qué libro hacíamos y qué libro merecía el estudio y qué rol tenía el estudio en la ciudad, a construir un libro. Y acá empiezan a aparecer algunas palabritas, ¿no? Arquitectura, sociedad, paisaje, tipología. Empezamos a encontrar cosas, ¿no? Que cuando vamos recorriendo las obras son palabras, son imágenes que capturamos a veces de manera muy sencilla con el celular para recordar, ¿no?, que estamos viendo. Y a partir de eso empezamos a tratar de encontrar un camino para el libro. En este caso, el camino está atravesado siempre por los procesos que como personas tenemos y que nos van pasando, ¿no? En este caso estábamos muy relacionados al territorio, muy relacionados a los procesos constructivos. Y en ese caso estábamos en un proceso, además yo soy docente universitario, entonces siempre uno está en relación a otras lecturas. Frampton siempre es una persona que es muy importante en la consolidación, y esa lógica de entender la tipología, el tipo, topo y tectónica, digamos, los elementos que construyen la arquitectura.
Por otro lado, entender a Andrea Desplas y un manual de construcción que tiene que es fantástico y se los recomiendo, que es La arquitectura del material en bruto al objeto construido, que es un manual de arquitectura que él editó en Suiza, pero que vincula toda la parte conceptual y creo que tiene bastante de lo que nosotros tratamos de mostrar, esa idea de que el concepto siempre está en relación al detalle constructivo, ¿no? Digamos, el proceso completo de la obra de arquitectura y no un relato construido a posteriori. No, bueno, quizás ahí se ve por qué Bjarke Ingels no nos simpatiza, digamos, ¿no? Pero esa densidad nos permitía empezar a encontrar procesos, ¿no? Otro libro que en ese momento, que es Ciudad Regular, de Jean Busquet, que nos estaba indagando a partir de la estructura de las tramas urbanas en las ciudades, y como vieron esas imágenes que Hernán mostró de Facebook de las ciudades, siempre estábamos buscando mapas, buscando imágenes, viendo visual complexity, viendo un montón, leyendo, por supuesto, tratando de que los procesos de los libros se nutran de un montón de otras acciones, ¿no? Bueno, en este caso tomamos la concepción de subdividir la obra. Era muy difícil contar 50 años, ¿no? Entonces, retomamos este concepto que Andrea Desplas introduce en el manual que les contaba, de cómo se conforma la obra de arquitectura y qué elementos van generando esa centralidad desde los más lejanos hasta los más cercanos, ¿no? Y la relación entre la construcción, el programa y el terreno como elementos fundamentales de la obra de arquitectura y cómo todo se va relacionando. Entonces tratamos de tomar esa lógica y generamos esta definición del libro, que es el paisaje como objeto colectivo, que fue creo que el primer título tentativo del libro. Y bueno, la idea era no tener un cuento lineal del proceso del libro, sino encontrar y deconstruir las obras en estas lógicas. ¿Por qué? Porque estaba para nosotros muy claro, y bueno, después por suerte también para el estudio fue en el diálogo de este proceso, porque estos son procesos bidireccionales que siempre se nutren. Era muy claro que había un trabajo con el paisaje, con sus obras en el paisaje. Había un componente muy alto de las obras en relación a la sociedad y cómo los usuarios utilizan esas obras, y muchas obras de uso público. Y por supuesto, y clarísimo, una vocación muy fuerte con la tectónica y con la materialidad en distintos procesos y en distintas etapas durante los 50 años. Entonces, en esa lógica, para nosotros fue un desafío y una construcción que hicimos junto a Hernán, junto a Juan y junto a todo el equipo, y después, por supuesto, a Oscar, a Jerónimo, a María Idea, a Romina y a Claudia, de tratar de construir toda la obra del estudio, que es muy prolífica, y tuvimos que, de alguna manera, ya lo va a contar Romina, segmentar para que el libro no tenga 100.000 páginas y termine teniendo 400, empezar a valorar. Y para eso recurrimos también a estos elementos que surgen de todas estas investigaciones y estos procesos de lectura que vemos, y empezamos a generar estas valoraciones de áreas de cada una de las obras, y con eso construimos una serie de conceptos, por supuesto, todos fundamentados de cada una de estas lógicas: paisaje, sitio y topografía, por un lado; objeto, lenguaje y tectónica, por el otro; y colectivo, programa y tipología, por el otro, ¿no? Todas las familias que surgen de lo que les contaba, de los conceptos de Frampton y de Desplas. Nos empezamos a deconstruir las obras y a situarlas en el territorio, que, como termina siendo el libro, son 5 décadas transformando Mar del Plata. O sea, otra vez de vuelta la idea de cómo eso impacta sobre el territorio y la construcción de la ciudad y de la sociedad y de la cultura. Y a partir de eso, en un trabajo bastante arduo y complejo, establecemos esta valoración para cada una de las obras, y es la que nos permite determinar los capítulos, los 3 capítulos que tiene el libro, que están identificados con color. Todos estos procesos se van haciendo no solo de una manera conceptual entre el estudio y la edición del libro, sino que los diseñadores y la gente que trabaja en los redibujos y todos los equipos están involucrados en estos procesos y terminan aportando la forma de comunicar o de contar estas situaciones, y por eso aparecen este tipo de recursos gráficos, ¿no? Y por supuesto, los objetos libros no son una primer bajada, y queríamos mostrar, ¿no?, todas las alternativas que fuimos construyendo a partir de estos procesos,
cómo surgen, ¿no? Y distintas ideas y distintas formas de contarlo y pruebas de libros que se expanden, libros que se bajan en escalerita, hasta que empezamos a descubrir dónde estaba la potencia y si la potencia era del objeto o de lo que contábamos, y en ese sentido hay libros que se posan más sobre contar o transmitir desde su fisonomía y libros que se posan más o tratan de transmitir desde su contenido, y en ese sentido quizás el formato es más claro para no interferir esa difusión de su identidad. Y acá ven pruebas de tapa que no terminaron siendo, porque siempre sentíamos con estas tapas que nos faltaba algo, nos faltaba finalmente una cosa que veníamos insistiendo, quizás yo porque soy un poco obsesivo del tema de la relación de la trama urbana con la topografía, y bueno, por supuesto uno vincula la relación con 10 años de proyecto urbano, profesor de proyecto urbano, esta idea de las cotas de nivel, que tenían que estar las cotas de nivel, que tenía que estar las cotas de nivel, y que nuestro jefe de diseño, claro, es difícil también, ¿no? Interdisciplinarmente transmitirle qué es la cota de nivel para un diseñador gráfico. Hasta que un día, hay que decirlo, nos sorprendió con esta maravillosa tapa que sintetiza esa idea, pero desde el diseño gráfico. Por eso decía que es un trabajo colectivo, ¿no? La posibilidad de editar la arquitectura es un trabajo de múltiples voces, colectivo, así lo construimos, así lo creemos, así lo contornan, y de esa forma se fue desarrollando. Por supuesto el libro tenía y tiene muchas más sublecturas que debido al tiempo no voy a profundizar, que además todos la pueden ver y seguramente ya la fueron viendo en el libro físico, pero a partir de eso había que encontrar un lenguaje. Hubo un laburo increíble del estudio que ahora Romina va a desarrollar, de fotografía, refotografía, redibujo. Por supuesto Oscar lo hicimos volver a dibujar croquis, a altas horas de la mañana también, en tiempos imposibles. A María Aide la fuimos a visitar infinidad de veces y nos reunimos tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata. Y para nosotros siempre fue un proceso fantástico que estuvo atravesado por la pandemia, hay que decirlo, y que eso de alguna manera nutrió muchísimo, ¿no? Porque quizás, yo siempre lo decía, fue uno de los libros que pudimos editar más uno a uno, ¿no? Quizás esa cuestión de estar encerrados, pasábamos horas en el Meet discutiendo y tratando de entender cómo se editaba cada una de las obras y las relaciones, y bueno, y ahí surgía, por ejemplo, Oscar, necesitamos 3 croquis más para esta obra, y bueno, así se iba desarrollando la temática del libro, que acá pueden ver cómo está editado, y de vuelta, ¿no? Esa imagen de la ida en el avión que se transforma después de alguna manera, que esto lo vi hoy, esto lo estaba armando acá, de vuelta, cómo apareció esa imagen del avión en la tapa del libro. Bueno, eso es un poco, muy sintéticamente, muy escuetamente, un proceso que duró 3 años en este caso, atravesado por la pandemia, y que para nosotros fue muy gratificante, y bueno, agradecemos un montón poder haber aprendido esta lógica, así que bueno, ahí es el resultado del libro final, que además, como plus, cuenta con un reportaje que les hizo Freddy Massad, entendiendo estas complicidades que se dan entre procesos y estas redes que se tienden. Bueno, esta lógica de poder encontrar una voz de afuera que entienda la lógica del estudio acá, más allá de lo que nosotros hacíamos, cómo esa nueva mirada a la arquitectura podía interpelar lo que sucedía acá. Y también cuenta con un montón de secciones que tienen que ver con el futuro de la ciudad, con el futuro del estudio, con el catálogo de obras construidas, que es esta parte de todo lo que viene para adelante, ¿no? No es un libro que compacta solo 5 décadas, sino que se proyecta hacia el futuro. Así que bueno, esa es un poco la lógica, y la dejo a Romy contar la parte, la cocina. La cocina del libro. Gracias. Una de las primeras cosas que hicimos cuando ellos fueron al estudio, Jerónimo me dijo, dales todo, ¿no? Esa era la consigna. Entonces yo empecé a buscar, en mi obsesión durante tantos años de trabajar ahí, había logrado como entender dónde estaba cada cosa en el estudio, entonces medio que ubicaba. Entonces, en función de eso, nos pusimos a trabajar en poder brindarles a ellos la mayor cantidad de información posible para que conozcan el estudio y conozcan también
cómo vivimos nosotros los marplatenses, ¿no? Nosotros nos formamos en Mar del Plata, entonces cómo lo vivimos, cómo es ser arquitecto en esas obras, cómo es ser arquitecto trabajando en esas obras. Entonces me parecía que estaba bueno hacer mención. Esta es la lista, finalmente la lista iba y venía, esta justo era un poco vieja. A cada uno de los socios les pidieron ellos una lista de obras que consideraban más representativas, y como son de diferentes épocas o tienen diferentes intereses, era muy interesante ver también la mirada de cada uno de eso, ¿no? Entonces, en esas 3 listas tuvimos que armar una que eran 51 obras, después eran 67, en esta que está acá son 68, creo que dice ahí, y ver qué teníamos de eso, porque había mucha obra que por ahí queríamos mostrar, que sobre todo era muy querida por Maridé, pero el estudio una vez se inundó, entonces se perdieron un montón de planos y qué sé yo. Entonces empezamos como a rastrear dónde podíamos conseguir esa información y sí, mandamos a Maridé también a dibujar unos croquis de unas obras un poco más viejas, Oscar también tuvo que dibujar a altas horas y hubo todo un proceso de redibujar. Sí, lo volví loco mandándole mails, me debes los croquis de... pero todo esto también sirvió para mapear, ¿no? Yo empecé a hacer un mapa de todas las obras del estudio, sobre todo para pasártelo a ellos y que tuvieran la ubicación exacta, que eso nos sirvió un montón también al archivo. Y empezamos a encontrar estas cosas en el estudio, ¿no? Empezaron a aparecer un montón de diapositivas que de las charlas que por ahí daba Carlos, o de que daba Maridé, o de fotos que sacaban que solamente se quedaban en negativo. Entonces buscamos las maneras de digitalizarlos, y ahora las podemos tener en digital, y aparecieron obras que hoy están y que están muy diferentes, o que eran muy diferentes, y era muy lindo mostrarlas en su estado original. Y sobre todo estas fotos, ¿no? Como fotos de el shopping Los Gallegos en obra, o me parece increíble esta foto que se ve el Viterén de fondo y sin el Huistas, ¿no? Como es como todo el ladrillero y de repente apareció como lo blanco que está ahora, ¿no? Como esa Mar del Plata que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y estaban así. Empezaron a aparecer los rollos de los grandes edificios del estudio, ¿no? Como los que quizás uno cuando yo empecé a estudiar arquitectura vivía cerca del Hermitage y vi el cartel del estudio, 2001, vi el cartel del estudio y dije, yo voy a trabajar en ese lugar en algún momento. Porque, no sé, me pareció, y me acuerdo de esa imagen, ¿no? Entonces, hay tanta obra del estudio que uno camina por la ciudad y la ve, que empezó a aparecer el archivo y dije, esto hay que mostrarlo. Entonces empezamos a escanear, por ejemplo, este croquis increíble del Colegio de Escribanos y un montón de otras cosas. Y estaban los rollos así, ¿no? Ahí estamos trabajando en el estudio, ahí teníamos pegado el redibujo que empezamos a hacer, porque empezamos a darnos cuenta que teníamos los archivos como obra, ¿no? Teníamos los archivos de esta manera, ¿no? Este es Malecón Web, tenemos los archivos de obra, son estos, ¿no? Teníamos que pasar a que sean legibles. Entonces, esto de las categorías que hablaba Pablo nos servía para poder intencionar qué era lo que queríamos decir con el edificio, ¿no? Cómo queríamos mostrarlo, en dónde lo queríamos catalogar, ¿no? Como qué era lo más importante que ese edificio estaba diciendo a la ciudad y qué es lo que queríamos comunicar. Aparecieron también estos paneles que fue de una expo del CAIC que guardamos, por suerte se guardaron un montón, algunos estaban un poco, pero los pudimos escanear, y ahí se tomó la decisión que los edificios, creo que anteriores en los 90, iban a ir dibujados a mano, porque el dibujo a mano era tan magnífico, si ustedes lo pueden ver, el que está en el libro, empezaron a aparecer los detalles constructivos, por ejemplo, del edificio Rogumar o de las casas, que era imposible dibujarlo en AutoCAD. El AutoCAD iba a perder toda esa magia que tenía el dibujo original. Y como siempre se dibujó a mano, el estudio se caracteriza por eso. María dibujó un montón y sigue dibujando un montón, y hay un montón de dibujos de ella y hay un montón de dibujos Oscar. Nos parecía que era importante mostrar esa característica que tiene también el estudio, ¿no? Esto es Malecón. Y como decía Pablo, trabajábamos así, pandemia, mandándonos mails, mucho Zoom, mucho Meet, justo hay un detalle constructivo buenísimo que hemos encontrado,
Sí, justo queda ahí. ¿No? Y listas. Una de las cosas que yo me olvidé de poner en la bio es que a mí me gusta hacer listas. Entonces, todo el tiempo tenía listas de cosas para hacer, las listas de los croquis de Oscar que faltaban, las listas de las fotografías que nos faltaban encontrar. Estábamos en pandemia, no podíamos salir a sacar fotos, estaban vacíos los edificios, a Mariel le gustan los edificios con gente, no se podía sacar fotos. Entonces era difícil. Ahí están mis listas de cosas que había que hacer y este era el trabajo que tenía que hacer yo, ¿no? Un poco nos juntábamos, nos pasábamos el archivo y ahí empezábamos a corregir página por página, no correcciones, sino ajustes, mostrarlo de esta manera, de una manera o de otra. Quizás aparecían mails a la 1 de la mañana porque yo tengo una hija que en esa época tenía 1 año y medio y tenía todo el día con ella porque estábamos en pandemia encerrados, entonces trabajaba de noche, entonces caían los mails, entonces aparecían los drives para poder enviarnos información. Por ahí cuando se me pude escapar, me escapé al estudio sola a terminar de rastrear información y así se fue haciendo hasta que llegó este momento, ¿no? El momento de la imprenta, el momento muy emocionante de por fin el libro impreso, ¿no? Que ellos nos mandaban desde allá y que significó un montón para todo, porque lo esperamos 3 años, al final lo esperamos, ¿no? Y después, bueno, esto es lo de las tapas del libro. Siempre creo que es Oscar, hasta para dibujar la tapa del libro, ¿no? Él a pasar a Pablo, y ahí se medio que rastreando ahí en el chat de WhatsApp que teníamos, la cosa de nos gusta más el negro, pero vieron que los arquitectos somos como del negro, pero no, pero sí, pero el color, no sé qué, hasta que me acuerdo que Hernán dijo, pero nosotros asociamos Mar del Plata a la fiesta, ¿no? Entonces como que el color viene como a cerrar un poco la idea de festejo de estos 50 años y de lo que es Mar del Plata para ellos y para el que no es marplatense, que viene de vacaciones y demás. Y este fue un momento como muy emocionante para mí, porque fueron cuando llegaron los libros a Mar del Plata, ¿no? Llegaron, los descargaron en el Royal, y yo estaba ahí para registrarlo y para decir, esto ya está, estamos acá. Entonces llegaba la otra parte, ¿no? Ellos contaban que además curan muestras, entonces había que hacer la muestra. Entonces también, Zoom, otra vez, bien, mostramos, tenemos este lugar, ¿no? Creo que es de Oscar, obviamente, de lo que queríamos mostrar. Todo ese volumen de información que habíamos registrado, que quedó muchísimo afuera, teníamos que mostrarlo y también queríamos darle un lugar especial a la palabra de Carlos, que siempre estuvo en todo el libro, ¿no? Entonces apareció ese volumen que aparece por ahí negro, que es el que fue, seguramente lo vio, donde había un video de él hablando, y toda esta mesa de 17 metros de largo, donde se pusieron los paneles con la información que estaba en el libro, pero a diferencia del libro, estaban por orden cronológico, ¿no? Era diferente, ¿no? Entonces me parecía que, si bien estaba con los colores que aparecen en el libro, estaban en orden cronológico, y me acuerdo que dijo, pero ¿por qué se ve así? Como que no fue raro verlo, pero a mí me ayudó a entender. Les voy a mostrar el video de la muestra, después les voy a mostrar lo que me ayudó a entender eso. Este es el video de la muestra que seguramente fueron, ¿no? Es una muestra que intentaba un poco... No sé. Sí, Steve Jobs tuvo problemas. Steve Jobs problemas. Por ahí engancha, ¿eh? Ahí va. Lo hicimos en este edificio, que para nosotros es muy, muy emblemático. No, va que bueno, lo pasé. Lo paso. Sí, no va a andar. Por eso pusimos las fotos. Por eso pusimos las fotos. Esto es lo que quería mostrarles, ¿no? ¿Va a andar ahí? Esto es un trabajo que hicimos después. Es cómo hubiera sido el libro si hubiera sido, o sea, si uno pensaba el libro de manera cronológica o si lo pensaba de manera como por categoría, ¿no? Vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que igual se barrían en todas las décadas, que es lo que está mostrando el de la izquierda, y en todas las tipologías, cómo el estudio abarcó muchísima cantidad de obras y abarcó en todas las décadas, en todos sus años, todas las escalas de obras, ¿no? Entonces me parecía que era como muy valorable en contar eso también, porque
hay vivienda unifamiliar en todas, hay edificios de equipamiento en todas las décadas. Y me parece que eso es algo que se pudo descubrir con el libro y que esa muestra, que lamentablemente no les pude mostrar, quería como un poco reflejar, ¿no? Que es las imágenes de la muestra que por suerte pudo acompañarnos un montón de gente. Pero este libro lo hicimos todos nosotros. O sea, como siempre, la arquitectura es un equipo. Entonces, el libro lo hicimos nosotros, ellos y la gente que está en Bisman Ediciones, pero también toda la gente que colaboró en el estudio durante tantos años. Obviamente, Jerónimo y Carlos, que no están acá, pero toda esta gente hizo su aporte. Todos dibujamos, todos en algún momento fuimos a las obras, todo el momento las vivimos, todo el momento opinamos y todos tuvimos que ver con la realización de estos 50 años y de este libro que pudimos hacer. Y creo que no me quedó nada. Quise ser muy rápido porque no queríamos extendernos más. Pero, no sé, eso es todo. Por eso, ahí estaban todos. Estaban, mirá, empresas, asesores, integrantes, todos están ahí. Muchas gracias a todos. Gracias.